Bueno, buenas tardes a todos. El objetivo de esta charla es ver el uso, la aplicación de la cámara de Scheimpflug, del Pentacam, en nuestra cirugía de implantes de segmentos corneales intraestromales. De acuerdo, tenemos a la fuerza que hacer una breve introducción sobre el tema de los anillos para situarnos, recordar que los segmentos están indicados en las ectasias corneales primarias, queratocono y degeneración pelúcida, en las ectasias iatrogénicas, post-LASIK o post-queratotomía radial, y en el astigmatismo post-queratoplastia. Pero no todos estos casos son indicaciones de anillos. Para nosotros la indicación de los anillos es cuando existe una intolerancia, una inadaptación a las lentes de contacto. Hay que hacerle ver al paciente que el implante de los anillos no le va a liberar de usar las lentes de contacto. Muchas veces las ponemos para que vuelva a tolerar perfectamente unas lentes de contacto, para que vuelva a tener una buena visión con lentes de contacto, o cuando la visión es mala con esas lentes de contacto, o cuando existe un queratocono progresivo, que se define como un cambio del astigmatismo refractivo de la K máxima mayor de 1 a 1,5 dioptrías en un año, asociado a crosslinking, y ya habéis escuchado en la charla de José Luis igual que esto puede ser simultáneo secuencial sin que exista ahora mismo un acuerdo. El paciente idóneo para nosotros es aquel que tiene una K por debajo de 58 dioptrías, un grosor corneal mayor de 400, una relación esfera-cilindro menor o igual de 1, una pupila mesópica menor de 5 y una buena agudeza visual. Los anillos, sabéis que son segmentos semicirculares de PMMA con zona óptica de 5 o 6 milímetros. Nosotros los empleamos del siguiente modo: en el queratocono los utilizamos de ambas zonas ópticas, de 6 y de 5. En la degeneración pelúcida también, de 6 y de 5, y a veces hacemos el truquillo de utilizar anillos de 6 en canales de 5 para estirar más la periferia inferior de la córnea. En ectasia post-LASIK siempre utilizamos 6, y en astigmatismo post-queratoplastia, debido al tamaño del botón, siempre los utilizamos de 5. Los anillos pueden tener una sección triangular o trapezoidal según sean de 5 o de 6, con una base de 600 800 micras. Existen en 4 longitudes de arco variables, aunque ahora nos están haciendo también una de 340 grados, casi de una circunferencia completa, y el espesor también es variable desde las 150 a las 350 micras. Ahí tenéis una OCT de segmento anterior donde se ven unos anillos perfectamente implantados. Las consecuencias de implantar estos anillos es la regularización y aplanamiento de la superficie corneal. Ello conduce a un desplazamiento del ápex corneal hacia el centro pupilar y una modificación de la posición del reflejo de fijación, y todo ello se va a traducir en una reducción de la queratometría, una reducción del astigmatismo, una reducción de las aberraciones, una mejoría de la visión sin corrección, con corrección, y de la calidad visual, y en definitiva en una mejoría de la calidad de vida para el paciente. Por tanto, los objetivos van a ser sobre todo regularizar la superficie corneal, también disminuir el defecto refractivo y también disminuir las aberraciones y mejorar la calidad visual. Cuando el target principal, el objetivo fundamental, es disminuir el defecto refractivo, hablamos de una finalidad refractiva del implante de segmentos, en tanto que cuando el objetivo principal es disminuir las aberraciones y mejorar esa calidad visual, hablamos de una finalidad ortopédica. Si todo esto lo conseguimos, mejoraremos la visión sin corrección y con corrección, y, como os decía al principio, una mejor tolerancia de las lentes de contacto gas permeable. Incluso algunos pacientes pueden dar el paso y cambiar a lentes de contacto blandas o incluso a gafas. En cuanto a retrasar o estabilizar la progresión del cono, no existen evidencias, no existen estudios randomizados controlados a largo plazo que nos permitan asegurar este hecho, y por tanto es algo que, en mi opinión, no se debe de vender al enfermo, al paciente, como una ventaja de este procedimiento. Bueno, para nosotros el Pentacam es esencial a la hora de planificar la cirugía y a la hora de llevar a cabo estos procedimientos. ¿Y qué es lo que nos interesa, lo que nos importa del Pentacam? Pues en primer lugar el mapa de curvatura, sobre todo el mapa axial de la cara anterior, que es la base, va a ser la base del plan quirúrgico cuando utilizamos los anillos con una finalidad refractiva. Por supuesto, también, como en todo queratocono, nos interesa el mapa tangencial y la elevación anterior y posterior, con la finalidad de localizar el cono. En segundo lugar, nos interesa mucho el mapa de aberraciones, sobre todo el mapa comático, cuando el coma va a ser la base del plan quirúrgico, cuando nuestra implantación va a tener una finalidad ortopédica, es decir, reducir las aberraciones y mejorar la calidad visual. En estos casos vamos a utilizar sobre todo el mapa de aberraciones de la cara anterior de la córnea, medida por wavefront a 6 milímetros, y lo que nos interesa es el valor y el eje del coma. Y por último, nos van a interesar mucho
los mapas paquimétricos que nos ofrece el Pentacam, porque es el que nos va a permitir determinar si el paciente cumple los criterios de inclusión. Necesitamos tener unas profundidades suficientes para poder implantar estos anillos, los segmentos de distintos grosores, y también para ver cuál es la profundidad adecuada a la que vamos a implantar estos anillos, y eso va a ser diferente según utilicemos una técnica manual o una técnica de femtosegundos. Y para esto, como os digo, es fundamental el mapa paquimétrico. Bueno, en el caso de que implantemos los segmentos con una finalidad refractiva, como os decía, el mapa de curvatura es esencial. La planificación quirúrgica la vamos a hacer según el mapa axial de la cara anterior, que medimos por el Pentacam, y la refracción subjetiva, que tiene muchísima mayor fiabilidad que el autorrefractómetro. El plan es sencillo, es hacer una incisión en el eje más curvo e implantar uno o dos segmentos, combinando los diferentes espesores y longitudes de arco, y deciros que aunque ahora estamos utilizando en la mayoría segmentos de 6 milímetros de zona óptica, los nomogramas que existen siguen siendo los de 5 milímetros que intentamos adaptar a estos nuevos anillos. La planificación es sencilla, consiste en clasificar primero el tipo de ectasia, lo tenéis ahí en esos 3 dibujos inferiores, en un tipo 1 cuando toda la ectasia está a un lado del meridiano más curvo, tipo 2 cuando la ectasia está dividida más o menos en 1/3 o 2/3 por el meridiano más curvo, y tipo 3 cuando hay la misma cantidad de ectasia a ambos lados del meridiano más curvo. Una vez clasificado el tipo de ectasia, valoramos la esfera y el cilindro, y según eso nos vamos a unas tablas y vemos cuál es la combinación más adecuada de los segmentos en función del arco y del grosor según la refracción que tenga el paciente. Luego, ya con mucha más experiencia, se puede individualizar esta cirugía teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta la patología. No es la misma biomecánica una córnea con queratocono o que una ectasia por LASIK, o una posible cirugía intraocular posterior. Si este es el hecho, va a haber luego una cirugía de catarata o un implante de una lente fáquica, pues nuestro target puede ser ir mucho más al cilindro y obviar un poquito la aplanación de esa córnea. Bueno, recordar que los segmentos que tienen un arco de 90 grados tienen mucho efecto estigmático y apenas producen aplanación, y que los segmentos más grandes de un arco mayor, como los que tenéis abajo, de 210 grados, producen una gran aplanación y apenas tienen efecto estigmático. Por tanto, los segmentos intermedios, los arcos de 120 y de 160 grados, tienen precisamente un efecto intermedio y están indicados en el astigmatismo miópico compuesto. Y ahí tenéis una tabla que resume más o menos el efecto de... ¿Se fue? Levantarse. Vale. Y os decía que ahí tenéis una tabla que resume el efecto de los anillos. A mayor arco, mayor corrección de la esfera; a menor arco, mayor corrección del cilindro, como es obvio. A mayor arco corregimos entonces mejor el coma y aplanamos ambos meridianos, y a menor arco aplanamos el meridiano más curvo e incurvamos el más plano. Y a mayor grosor, mayor superficialidad del implante y mayor anchura de la base, mayor efecto. Bueno, pues con todos estos datos, y habiendo clasificado la ectasia en un tipo 1, tipo 2, tipo 3, nos vamos a estos nomogramas y viendo la refracción que tiene el paciente y el cilindro que tiene el paciente, elegimos la combinación de segmentos más adecuados. En estos, que están, la mayor parte de los pacientes suelen estar en el lado inferior izquierdo de la tabla, vemos que la mayor parte de estas ectasias del tipo 1 las corregimos con un solo segmento, con un solo implante. El número de las ectasias tipo 2, en la mayor parte de los casos, ya son menos los casos que corregimos con un solo anillo, requieren una combinación de dos segmentos asimétricos, y las ectasias tipo 3, al ser totalmente simétricas, requieren siempre una implantación simétrica de dos anillos iguales a ambos lados de meridiano más curvo. Bueno, aquí tenéis algunos de nuestros casos, algunos ejemplos. Estos son 3 casos de ectasias tipo 1, que como veis corregimos con el implante de un solo anillo, ¿de acuerdo? Siempre tomando como referencia el eje más curvo. Estos serían ectasias, 3 ejemplos de ectasias tipo 2, donde hacemos una implantación asimétrica, anillos de distinta longitud de arco para corregir el astigmatismo compuesto que generan. Y estos serían también 3 casos muy claros de ectasias simétricas, de ectasias tipo 3, donde la implantación es de 2 anillos exactamente iguales a ambos lados del meridiano más curvo. Todo esto se complica un poquito más porque ahora hemos empezado a utilizar lo que llamamos la clasificación SA-ANA, y no esta clasificación de ectasias en tipo 1, 2 y 3, como os decía.
SAANA quiere decir simétrico, asimétrico, axial, no axial. Eso es el acrónimo, el significado del acrónimo SAANA. Entonces, como veis, las tres primeras implantaciones que tenéis aquí en la lista son las tres implantaciones axiales que hemos visto, es decir, se llaman axiales porque toman como referencia el meridiano más curvo, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos tres tipos de implantaciones axiales que son simétricas cuando son segmentos de igual arco, de igual longitud de arco, corresponde al tipo 3 que acabamos de ver, y asimétricas porque bien ponemos solo uno, bien porque ponemos dos de distinta longitud de arco, que son las que corresponden a las ectasias tipo 1 y tipo 2 que acabamos de ver. Pero, como os decía, con los anillos de 6 hemos empezado a hacer otro tipo de implantaciones, que son las no axiales, que es cuando tomamos como referencia otros ejes y no solo el meridiano más curvo. Por ejemplo, tenéis esta implantación simétrica no axial cuando no orientamos los dos anillos que implantamos paralelos al meridiano más curvo, sino que los juntamos en un extremo con objeto de reducir el coma y mejorar la calidad visual. O también tenemos implantaciones ANA 1 y ANA 2, asimétricas no axiales, cuando ponemos un anillo referenciado al eje más curvo para corregir, referenciado al eje del coma para reducir las aberraciones, y ponemos un segundo anillo asimétrico referenciado al eje más curvo para corregir el astigmatismo. O incluso ANA 3, que sería asimétricos en dos tiempos, cuando ponemos un primer anillo de 6 milímetros para corregir el coma y en un segundo tiempo una implantación simétrica de dos anillos de 5 milímetros por dentro del de 6 para corregir el cilindro residual. Todas estas combinaciones son posibles y con el tiempo y con experiencia pues se van haciendo. Aquí tenéis también dos de nuestros casos. En este primero que tenéis pusimos un segmento inferior para corregir el coma, referenciado al meridiano horizontal, y un segundo segmento de 90 grados de arco para corregir el astigmatismo residual, referenciado al eje más curvo. Y luego tenéis una implantación quizá más sencilla, asimétrica, de dos segmentos desiguales, que lo que hicimos es, en vez de dejarlos paralelos al meridiano más curvo, acercarlos por el polo inferior para reducir también el coma y mejorar las aberraciones. Pero decíamos que otras veces no nos basamos en la refracción del paciente, no tenemos una finalidad refractiva, sino una finalidad ortopédica, que es reducir las aberraciones e intentar mejorar la calidad visual, que dicho sea de paso es lo que mejor consiguen los anillos, ¿de acuerdo? Disminuir las aberraciones y mejorar la calidad de la visión del paciente. Todos sabéis que el coma es un tipo de aberración que se debe a las asimetrías en un meridiano del sistema óptico y que es debida fundamentalmente a la ausencia de coaxialidad de los dioptrios. Eso hace que la imagen de un punto no sea un punto único, sino una pequeña área parecida a un cometa, y es lo que da nombre a este tipo de aberración. Se origina entonces un efecto de sombreado que aumenta a medida que el objeto se aleja del eje óptico. El coma es una aberración poco frecuente en ojos no intervenidos quirúrgicamente, pero es la aberración dominante en las ectasias corneales, en el queratocono. El coma en la distribución de Zernike tiene dos componentes, un coma vertical y un coma horizontal. El coma vertical es cuando el eje del coma es 90 grados. Recordar siempre que el eje del coma es en el sentido en el que está la cola del cometa. Esto es un coma vertical, esta es su representación de acuerdo en la escala de grises en el mapa de Zernike, y esto es un coma horizontal, es decir, el coma vertical, el eje del coma en este paciente es 90 grados y aquí el eje del coma son 180 grados. Pues bien, el coma vertical es el que es típico del queratocono inferior, ¿de acuerdo? Y el eje del coma suele ser perpendicular al meridiano más curvo. En el mapa coloreado tenemos este aspecto porque el desplazamiento inferior del cono y el patrón asimétrico superior e inferior hace que haya un retraso relativo del frente de onda en la región inferior por la mayor potencia corneal. O sea que esto es el mapa comático típico de un paciente con un queratocono inferior. Bueno, pues decimos que el mapa de aberraciones es el que tomamos como referencia cuando vamos a implantar los segmentos corneales con una finalidad ortopédica, con objeto de reducir las aberraciones. ¿Y cuándo debemos de hacer esto? Bueno, dicen los teóricos que en principio un queratocono con patrón de coma elevado. Lo que es difícil es definir qué es un patrón de coma elevado. Realmente en el mapa en escala de micras del Pentacam nosotros lo consideramos por encima de las 10 micras como un coma ya bastante elevado. La segunda opción sería una baja agudeza visual con corrección. A pesar de la mejor corrección, la visión no mejora, lo que nos hace pensar que las aberraciones de alto orden están teniendo un papel importante en la pérdida visual de ese paciente. Y luego también cuando tenemos una gran discordancia entre el eje subjetivo y el objetivo, nos damos un margen de 20 grados. Si la refracción subjetiva
el paciente el eje del cilindro difiere en más de 20 grados con lo que nos está dando el Pentacam, preferimos no fiarnos de la finalidad refractiva y del meridiano curvo y hacer una finalidad y buscar una finalidad ortopédica y mejorar las aberraciones. El plan es muy sencillo porque todas estas son ectasias tipo 1, es decir, toda la zona ectásica está en la mitad inferior, con lo cual lo habitual es que con un solo anillo perpendicular al eje del coma solucionemos el procedimiento tal como estáis viendo en esa imagen. Si el coma es alto y el cilindro es bajo, como os digo, con un segmento es suficiente. Si el cilindro fuera alto, podemos poner en el mismo tiempo o en un segundo tiempo un segmento corto para corregir el cilindro, como habéis visto en mapas anteriores. ¿Qué es lo que buscamos? El mapa de aberraciones, buscar los términos de Zernike vía Ray Tracing, buscar señalar el wavefront de cara anterior, la zona de 6 milímetros y marcar los dos, el coma horizontal y el coma vertical. Sabéis que ahora los mapas de aberraciones en el Pentacam nos puede venir en forma de lista, no es aquí donde lo utilizamos, en forma normalizada, que es muy interesante porque por primera vez tenemos una escala normalizada de los valores de las aberraciones con 1 y 2 desviaciones estándar, lo que nos da una idea de dónde está la normalidad y dónde está lo más patológico. Pero lo que más nos gusta es utilizar esta opción de pirámide. Lo que hacemos es, como veis aquí, es desconectar todos los términos de Zernike en off y marcar solo coma horizontal y coma vertical. Hay que marcar los dos para que nos dé el coma resultante. ¿De acuerdo? Mirad, este es un claro ejemplo de un caso donde lo que está indicado es hacer una finalidad ortopédica. Tenemos un queratocono realmente con una localización bastante anómala, y si veis el mapa del Pentacam, esta línea roja que os indica el eje más curvo, nos está diciendo que este es el meridiano horizontal 0,180 grados, es el meridiano. A nadie se le ocurriría hacer una implantación de anillos tomando como referencia el meridiano horizontal y poner un anillo arriba y un anillo abajo, cuando toda la ectasia está aquí localizado. Este es uno de los casos que os decía, con una clara discrepancia entre el eje del cilindro refractivo y el eje del cilindro topográfico. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso esto es lo que hacemos, todos off, marcamos coma vertical y coma horizontal. Si marcáramos solo el coma vertical nos saldría este mapa, si marcamos solo el coma horizontal nos saldría este, y la combinación de ambos con sus valores, por eso tienen que estar marcados los dos, nos da este mapa comático. Estáis viendo que está por encima de las 10 dioptrías, coma alto, estáis viendo que este es el eje del coma, ¿de acuerdo? No la separación de los dos granos de café, sino este, no sé si se ve bien, pero también el mapa de Zernike nos ofrece aquí una pequeña crucecita que nos está marcando ya el eje del coma, y por tanto, como os he comentado antes, lo que hacemos es implantar un segmento de arco amplio perpendicular al eje del coma. Este era nuestro caso, esta es la implantación que hemos hecho y fijaros el resultado que hemos obtenido. Esto es lo que os he dicho que mejor hacen los anillos. Esto es un resultado fantástico en el que hemos conseguido que nuevamente el punto más curvo de la córnea, la zona más elevada de la córnea, esté centrada, esté dentro del área de pupilar, y que la córnea sea mucho más regular y parezca más una córnea normal. Si estáis viendo todos los mapas, pues efectivamente la mejoría es evidente. Si veis el mapa comático, marcando coma horizontal y coma vertical, ya estamos en valores de coma de 1. Estos son los pacientes que quedan enormemente agradecidos. Estos son pacientes que, aunque luego tú en consulta te creas que han ganado poca visión con tan solo una línea de visión o quizá a veces ni eso, son los pacientes que te expresan que su visión ha mejorado, pero hasta límites que no son capaces de explicarnos. Y es que la disminución de las aberraciones y la mejoría de la calidad visual es muy grande, ¿vale? Y por último, sea la finalidad que sea, siempre tenemos que tener presente el mapa paquimétrico. Cuando hacemos una técnica manual, tenemos que buscar cuál es la paquimetría en el anillo de 5 o 6 milímetros y saber calcular, determinar cuál es la profundidad en el punto donde vamos a hacer la incisión. ¿De acuerdo? Solo en el punto donde vamos a hacer la incisión, porque la técnica manual utilizamos un disector que va entre lamelas, no rompe tejidos, sino que va entre lamelas. Y entonces buscamos en el meridiano más curvo ese punto y calculamos el 70 o el 80% según vuestra técnica, porque vamos a ir entre lamelas. Pero cuando hacemos la técnica, hacemos los túneles con el intralace no va a ir entre lamelas. El intralace va a hacerte un túnel paralelo a la superficie corneal anterior que hemos aplanado y va a coger todas las lamelas que haya. Por tanto, aquí tenemos que buscar en todo el anillo, que es lo que tenemos que mirar con el Pentacam, tenemos que buscar la paquimetría en todo el anillo y buscar cuál es el punto de mínima paquimetría, y entonces utilizar el 80% del valor mínimo de la paquimetría, no donde vamos a hacer la incisión. ¿De acuerdo? Aquí tenéis este dibujo, ¿de acuerdo? Si esto vamos a hacer
una técnica manual con nuestros anillos y vamos a hacer aquí nuestra incisión y aquí la paquimetría es 485, podemos coger el 80% de este valor para empezar nuestros túneles. Pero si lo vamos a hacer con intralace, dado que en el trayecto de los canales este punto tiene 430 micras, tendremos que coger el 80% de este valor. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los parámetros que nos hace el intralace para los anillos de 6 y para los anillos de 5. No tiene interés. Lo que sí es importante es que nosotros, en un intento de estandarizar, siempre que podemos, siempre que la córnea lo permita, utilizamos una profundidad estándar de 380 micras, 400 si el anillo que vamos a implantar es de 300 micras. Insisto una vez más, si hacemos la incisión aquí con técnica manual, 80% de este punto, si hacemos intralace, 80% del punto más fino. ¿Vale? En el QuadMap, en las 4 opciones, solo nos salen algunos valores en las zonas ópticas de 2, 4, 6, 8, pero si le damos a mapa único, a todo el mapa paquimétrico, nos salen todos los valores paquimétricos en todos los anillos de la córnea y además con el ratón nos podemos ir desplazando y calcular y mostrar la paquimetría en el punto que queramos. Para la otra cosa que es interesante el Pentacan es para saber cuál es el máximo grosor de implantes que podemos utilizar, ¿vale? Hay estas 3 reglas, se puede utilizar una u otra, casi son muy parecidas, son muy próximas o casi coincidentes. Quizá la más sencilla de recordar es que el segmento más grueso no puede exceder la mitad del grosor corneal en su trayecto, ¿de acuerdo? O que al menos la misma cantidad de tejido por encima del anillo que el grosor del mismo haya en todas nuestras implantaciones. Es decir, si vamos a poner un anillo de 250 micras, tiene que haber por lo menos 250 micras de tejido por encima. El incumplimiento de estas normas conlleva bien la extrusión o bien una queratitis o un posible melting del tejido corneal por el efecto joroba que nos hace por la escasez de tejido por encima del anillo. Eso es por lo que os decía antes, que aunque intentamos siempre hacerlos todos a 380 micras, el anillo de 300 micras siempre lo intentamos poner con 400 micras de tejido por encima y el anillo de 350 micras no lo utilizamos nunca. Bueno, todo esto se ha simplificado un poquitín porque ahora Pentacan incluye en su software esta opción, igual que estáis utilizando las distintas opciones, el mapa de Belling, el mapa preoperatorio de cataratas, tal. Ahora hay una que hay de anillos corneales en el que simplifica algunos pasos. Al darle a esta opción, en nuestro paciente nos va a salir el mapa de la curvatura sagital anterior, como os decía antes, la elevación anterior y posterior, lógicamente, para localizar el cono y el mapa paquimétrico por el que nos podemos mover libremente. Y luego 2 cajoncitos con valores, este primero con valores numéricos, en el que tenemos 2 opciones, marcar técnica manual o técnica con femtosegundo, y este segundo donde nos va a dar los componentes cromáticos de las aberraciones. ¿De acuerdo? Bueno, si marcamos disección manual nos simplifica mucho porque nos va a decir que en el anillo de 3, 5, 6 y 7 milímetros cuál es la mínima paquimetría y cuál es el eje en el anillo correspondiente y encima nos va a hacer el cálculo del 80%. Es decir, que si aquí con una técnica manual vamos a implantar anillos de 5 milímetros, sabemos que tenemos que hacer la incisión a 115 grados y que en este punto donde vamos a hacer la incisión el 80% corresponde a 429 micras. Si por el contrario marcamos técnica con femtosegundo, lo que nos va a buscar es en ese annulus, en ese túnel, nos va a buscar si vamos a poner anillos de 5 entre 4 y 8 y 6 y si vamos a poner anillos de 6 entre 5, 9 y 7, cuál es la mínima paquimetría en ese túnel y nos va a decir el 70% de ese espesor para que utilicemos este valor para programar en el láser de femtosegundo, con lo cual ya no hay que estar buscando con el ratón, como os decía antes, sino con un simple vistazo a la pantalla del anillo tenemos los valores que os decía antes de la paquimetría mínima que tenemos que utilizar. Y luego nos da, pero esta es la parte que quizá a mí menos me gusta del software, yo lo hubiera hecho esto de otra manera, poniendo solamente el mapa coloreado del coma vertical y horizontal y con el eje y con el valor, porque esto, bueno, pues realmente a veces pues es poco útil. No confunde, pero es poco útil. Lo que nos está dando es en una zona óptica de 5 milímetros el valor y el eje del coma primario y del coma secundario, aberración de tercer y de quinto orden, ¿vale? Y en una zona óptica de 6, pues si vamos a poner anillos de 6, lo mismo, ¿de acuerdo? Y como os decía, pues quizá esto es para mí la parte que sería mejorable, o por lo menos yo sigo
sigo estando más cómodo utilizando el mapa de Zernike que esta parte de las aberraciones del software de los anillos. Y haciendo todo esto, pues realmente conseguiremos unos buenos resultados con una técnica que tiene además como ventaja ser reversible, ser reajustable, podemos volver a recolocar los anillos, desplazarlos o incluso sustituirlos, que tiene una baja tasa de complicaciones, una alta satisfacción de los pacientes, una rápida recuperación visual, un bajo coste que retrasa o evita la queratoplastia lamelar o penetrante y que no compromete un futuro trasplante. Nada más, esto es todo. Muchas gracias.